Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario del Departamento de Salud Pública que hemos titulado Migración, Frontera y Salud. Quisiera hacer una pequeñísima introducción a el porqué del seminario y posteriormente presentar a nuestro ponente de lujo para este inicio de estas actividades que van a ser a partir de ahora mensuales. Entonces, un poco para darle pie a todo, quiero recordar que en estos momentos de la pandemia, la situación de la movilidad poblacional se ha convertido en México en un punto importante de la discusión política, como nos lo recuerda la ampliación a la frontera sur de la restricción del cruce de la frontera norte entre México y Estados Unidos, que ya tiene más de un año, y esto se anunció en sincronía con la aceptación del gobierno de Biden de darnos vacunas de Astra a préstamo, como lo solicitó el gobierno de México. Por otro lado, los resultados del censo de población de 2020 nos muestran que la ciudad de Los Ángeles, si la pusiéramos en un comparativo con 4.6 de millones de personas nacidas en México, es la cuarta en tamaño de mexicanas y mexicanos después de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y en las primeras 25 ciudades por población hay 9 ciudades o conglomerados de ciudades entre, por ejemplo, Juárez y El Paso, que son de Estados Unidos. Y por otro lado, solamente en California hay más personas nacidas en Michoacán que están recibiendo tratamiento de VIH que las y los habitantes de dicho estado que no han salido de México y que están recibiendo tratamiento. Por otro lado, recordar que en el campo de investigación en salud pública, en un campo que conozco mucho, puedo afirmar que no hay ciudad más estudiada que para VIH que Tijuana. Y eso se ha dado gracias a la iniciativa de investigadores de la Universidad de California, asociados con investigadores de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Es por estas razones y muchas más, pero vamos a irlas desarrollando en el seminario. Un grupo entre los que participamos, la doctora Ana Rosa Moreno del Departamento de Salud Pública, la doctora Gudelia Rangel de la Comisión Fronteriza de Salud y la maestra Hilda Dávila, exdirectora de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, decidimos invitar a diferentes ponentes para intentar cubrir dentro de este nuevo seminario mensual el panorama rico y complejo de la salud pública desde la frontera sur hasta la norte, con especial atención a la situación de la población migrante. Y para esta conferencia de inicio, le quiero agradecer muchísimo al doctor Eduardo González Fagoaga que haya aceptado participar. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor. Es maestro en demografía y doctor en ciencias sociales. Es investigador asociado de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, sección México, y profesor de metodología de la investigación de la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor invitado en el área de estadística aplicada de la Universidad Anáhuac y ha sido profesor asistente en el Colegio de Salud Pública de la Universidad de Arizona, donde también dirigió la unidad móvil de prevención primaria, proporcionando exámenes de salud y educación para poblaciones hispanas y latinas desatendidas en Maricopa y en el condado de Pinal, Arizona. Actualmente colabora a equipos de investigación binacionales en proyectos financiados por el CONACYT y por los Institutos Nacionales de Salud, centrados en las condiciones de salud de las poblaciones migrantes de la frontera México-Estados Unidos. Coordinó un proyecto del Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos para proporcionar educación de salud ocular, en línea a la población hispana latina en Phoenix. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2016 y sus intereses de investigación son migración y salud, demografía en la frontera entre Estados Unidos y México, salud fronteriza y global, entre otros temas. Es coautor y autor de diversos capítulos y artículos y publicados en revistas de impacto internacional. Y la conferencia que nos va a impartir hoy es la situación de salud en la frontera norte de México. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, doctor Magis. En primer lugar, agradecerle a usted, a la doctora Rangel y a la maestra Dávila la invitación
Creo que es una excelente idea, sobre todo en estos tiempos en los que las fronteras, tanto la norte como la sur de México, ya lo mencionaba usted, se están convirtiendo en escenarios nuevamente de convergencia de poblaciones migrantes, pero sobre todo en un contexto tan complicado por la situación de la pandemia y todos los impactos que ha traído, no solamente en términos de salud, sino en términos sociales en general. Bueno, voy a proceder a pasarles la presentación. Bueno, el título de la presentación es La situación de la salud en la frontera norte de México. Es quizá un título un poquito ambicioso, muy general, pero la idea de esta presentación es dar una perspectiva un tanto general en términos de los principales aspectos de salud en la frontera norte de México. Para ello, bueno, una primera parte de la presentación la voy a dedicar a hablar un poco del panorama demográfico de la frontera norte de México, solamente para tener una idea, quienes no están tan familiarizados con la frontera tengan una idea más o menos clara de qué se trata la frontera norte de México, y para quienes la conocen, bueno, simplemente como un refresh de sus conocimientos. Posteriormente les voy a platicar sobre el acceso y uso de servicios de salud, utilizando para ello los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 de México. Después voy a presentarles propiamente ya las condiciones de salud en la frontera norte de México, dividido en 5 puntos, uno sobre mortalidad por causas, posteriormente centrarme un poco más en el tema de mortalidad por enfermedades no transmisibles, posteriormente les platicaré un poco sobre la prevalencia de las enfermedades no transmisibles en la frontera norte, un tema que he trabajado a lo largo del tiempo y que creo que es importante, ya lo mencionaba el doctor Magis, es el tema del VIH. Entonces, la frontera norte también tiene sus peculiaridades en la frontera norte. Y por último, les voy a presentar algo sobre COVID-19 y comorbilidades, de igual forma en la frontera norte de México, para cerrar con una serie de consideraciones finales. Bueno, ¿qué es lo que hace tan peculiar en términos demográficos a la frontera norte de México? Bueno, pues que es una región muy dinámica porque es la puerta de salida y la puerta de entrada con una de las economías más poderosas del mundo. Entonces hay una dinámica económica en la frontera norte impresionante, y esto, bueno, ha sido desde aproximadamente los años 60. ¿Y qué es lo que ha traído como consecuencia para la frontera norte? Un crecimiento poblacional muy grande. En 2020 estamos viendo que este crecimiento de la población de las entidades de la frontera norte de México se sigue dando de manera constante. No hay ninguna señal que nos diga que se esté disminuyendo el crecimiento poblacional en la frontera. El caso más notorio es Nuevo León, es el estado con mayor cantidad de población en la frontera norte, con prácticamente 6 millones de habitantes, pero sin lugar a dudas Baja California es el estado que muestra una dinámica mucho más particular, porque entre 1990 y el 2020, Baja California creció su población en 2.4 veces, es decir, se duplicó, y todavía un 40% adicional creció en estos 30 años. A lo mejor no se ve tan impresionante la cantidad de gente, pero pensémoslo desde el punto de vista de los retos que representa en 30 años atender a 2.5 casi veces de población en un periodo de tiempo pues no tan largo, aunque tampoco tan corto. Esta dinámica de crecimiento, bueno, se ve de manera similar en los demás estados, aunque la velocidad de crecimiento pues es mucho menor en el resto de los estados. Estos crecieron entre 1.6 y 1.9 veces en los últimos 30 años, lo cual no es menor, pero sí es importante de mencionarlo. Otras características de la demografía en la frontera norte.
los 6 estados que son limítrofes con la frontera con Estados Unidos representan aproximadamente el 20% de la población total del país. Y de estos, gran parte de las poblaciones se encuentran, excepto del estado de Nuevo León, pero gran parte de las poblaciones se encuentran localizadas en ciudades que están que son limítrofes con la frontera. Por ejemplo, Tijuana, de acuerdo con el censo del 2020, sabemos que es el municipio con la mayor población a nivel nacional. Entonces eso pues ya nos da una idea del tamaño de poblaciones que estamos hablando aquí. Las densidades poblacionales de los estados varían mucho, pero por ejemplo Nuevo León y Baja California son los que tienen densidades poblacionales importantes. En contraste, Sonora y Chihuahua pues, son estados muy grandes y su densidad poblacional pues, no es tan alta. La relación hombres-mujeres, es decir, cuántos hombres hay por cada 100 mujeres, a nivel nacional para el 2020 fue de 95 y en el caso de todos los estados fronterizos, con la excepción de Baja California, se encuentran por debajo de 100. Esto es que por cada 100 mujeres hay menos de 100 hombres, pero en Baja California es el único estado de la frontera norte en donde vemos que hay una ligera proporción mayor de hombres que de mujeres, lo cual se puede atribuir, entre otras causas, a la migración interna e internacional. La edad mediana en la frontera norte es muy similar a la que se observa a nivel nacional, entre 30 y 29 años. La razón de dependencia, bueno, vemos que esto tiene que ver con la relación que hay entre personas mayores de 60 años con respecto a las personas que forman parte de la población económicamente activa. Vemos que en Baja California, por ejemplo, la población o la razón de dependencia, perdón, es menor que el resto de las entidades, lo cual nos habla de una mayor presencia de personas de la tercera edad o de 60 años en adelante. La tasa global de fecundidad, muy similar a lo que sucede en todo el país, ya estamos por debajo de los 2 hijos en promedio por mujer. La migración, bueno, sabemos que la migración es un fenómeno que explica en gran medida el crecimiento poblacional de la frontera norte, y en este caso, bueno, podemos ver que a los 5 años hacia atrás, un porcentaje de la población que reside actualmente en los estados de la frontera norte vivían en un lugar distinto. Y por un lugar distinto nos referimos a otro municipio dentro del mismo estado, o nos referimos a otro estado, o incluso nos referimos a otro país. Este indicador refleja simplemente la cantidad la proporción de personas que vivían en un lugar distinto 5 años atrás. Y por último, un indicador importante en términos de salud es el porcentaje de población afiliada a servicios de salud. Yo tenía mucha curiosidad de ver el comportamiento de este indicador porque con la llegada del Seguro Popular, la cobertura de la población se incrementó mucho en el país, pero justo el año pasado entró en funciones el INSABI, siempre se me olvida, el Instituto para la Salud y Bienestar. Entonces tenía mucha curiosidad de ver cuál era el cambio en este indicador, porque esto nos habla de la capacidad que tiene el reto que tienen frente a sí los servicios de salud, si tienen la capacidad para atender a la población. Vemos que en todos los casos, el porcentaje de población afiliada a algún servicio de salud, que puede ser público o privado, es superior, en el caso de la frontera norte, a lo que sucede en el resto del país. En particular, Sonora y Chihuahua son los estados que tienen una mayor proporción de personas afiliadas a algún tipo de servicio de salud. Y esta información justo me lleva a preguntarme, ok, una cosa es los que tienen acceso a los servicios de salud, es decir, son derechohabientes al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Defensa Nacional, a la Marina, o reciben el servicio de IMSS Bienestar, o incluso van a la Secretaría de Salud a recibir cuidado a su salud. Bueno, estos datos corresponden al Censo de Población y Vivienda 2020. Vemos la distribución porcentual de la población usuaria, es decir, a dónde acuden o a dónde acudimos a recibir atención médica.
vemos que en los 6 estados de la frontera norte, el porcentaje de personas que acuden al IMSS es superior a lo que se observa a nivel nacional. También vemos que las personas que van a la Secretaría de Salud a recibir atención en los 6 estados de la frontera norte está por debajo, muy por debajo de lo que se ve a nivel del país. Y un dato que a mí me llama mucho la atención tiene que ver con el porcentaje de personas que acuden a un consultorio de farmacia para recibir servicios de salud. Es segmento oscuro que vemos que, por ejemplo, para Baja California, el 17.2% de la población va a un consultorio de farmacia para recibir atención médica. Y esto es independientemente de que tengan acceso a IMSS o a ISSSTE o cualquier institución. Eso tiene que ver con el costo, con la accesibilidad, con la facilidad de ir. Y ahora, sobre todo en tiempos de pandemia, fue muy evidente, quienes hayan tenido oportunidad de verlo por ahí, los consultorios de farmacia pues, se volvieron el primer punto de contacto de las personas que estaban sintiéndose mal. También el incremento yo se lo atribuyo a que dado que se cerraron los centros de salud, no se estaba recibiendo a personas para consulta general en las diferentes instituciones de salud, o se redujo la población, bueno, pues estaban acudiendo para atender cualquier malestar a los consultorios de las farmacias. Entonces, bueno, esto nos habla de una diversificación en cuanto al uso que están haciendo las personas, porque a estos hay que agregarles los que van al servicio privado, que es esta otra segmento que está aquí, que es como color café claro. Entonces, pues estamos viendo que casi una tercera parte en Baja California, por ejemplo, acuden a ver a un médico en instituciones que no son públicas, sino que van a instituciones privadas, ya sea hospitales o ya sea consultorios de farmacia. Ahora, cuando hablamos de condiciones de salud, debido a que no todo el mundo va al médico, debido a que no hay una gran cultura en términos de prevención, en términos de hacernos pruebas para detectar si estamos viviendo con algún padecimiento como diabetes o hipertensos porque no tenemos síntomas. Entonces, un indicador que nos da una idea bastante aproximada de las condiciones de salud de la población tiene que ver con la mortalidad por causas, y por ello me di a la tarea de hacer una revisión de la mortalidad por causas para las entidades de la frontera norte. Estos datos son para el 2019. Y bueno, vemos en primer lugar algo que las principales causas de muerte en la frontera norte son muy similares a nivel nacional, es decir, no hay un perfil muy distinto en las entidades de la frontera norte con respecto a lo que sucede en el país como conjunto. En el caso de Baja California, en las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus son las tres principales causas de mortalidad en este estado. Junto con las agresiones, representan estas cuatro causas de muerte más del 50% de las defunciones que ocurrieron en ese año para el estado de Baja California. Otro dato importante es que en el caso de la frontera norte, Baja California es el que tiene las agresiones en un nivel bastante elevado. Lo vamos a ver en otros estados que también se presenta, pero en Baja California es particularmente importante. Por ejemplo, aquí vemos, esto es Coahuila, entre las 10 primeras causas de mortalidad no aparecen las agresiones, pero los 3 primeros lugares, de igual manera, aunque en diferente posición, están las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. En Chihuahua tenemos lo mismo, enfermedad del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus. Aquí agresiones es el otro estado en donde está también dentro de las 4 primeras causas de mortalidad. Nuevo León, vemos que es igual el mismo orden.
y lo mismo para Sonora y Tamaulipas. Un punto importante que a mí siempre me llama mucho la atención en términos de salud pública, las enfermedades del hígado. Aunque es un 4.4% del total de muertes en Tamaulipas, gran parte de esas defunciones están relacionadas a enfermedades alcohólicas del hígado. Entonces, como recordarán, en los 6 estados de la frontera, enfermedades del hígado está dentro de las primeras 10 causas de muerte. Entonces, bueno, ese es un problema que se tiene que abordar desde la salud pública, desde las autoridades de salud, porque se está viendo que está teniendo un impacto importante en las condiciones de salud de la población. Ahora bien, eso es con respecto a mortalidad, pero ¿qué sucede en términos de prevalencia de enfermedades? En general, hay limitada información, pero haciendo uso de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, es posible obtener prevalencias de enfermedades no transmisibles. En este caso, vemos que para diabetes, en casi todos los casos, con la excepción de Baja California y Chihuahua, en la frontera norte están por encima del porcentaje de personas de 20 años y más que cuentan con un diagnóstico previo de diabetes. ¿Sí? Y aquí, bueno, me gustaría hacer hincapié en lo que les mencionaba hace un rato. Este dato, aunque aparenta ser bajo, digo, es 10% de la población, pero es posible que sea mucho más alto, esto debido a que hay muchas personas que no se realizan prueba de detección de diabetes ni de ninguna otra enfermedad, entonces, pues este número en la realidad puede ser mucho más alto y eso lo vemos reflejado en que pues, es una de las principales causas de mortalidad en la frontera norte. Hipertensión, lo mismo, bueno, nada más que aquí sí la diferencia es que los 6 estados están o igual o por encima que la prevalencia a nivel nacional. Sobre todo destaca el estado de Sonora, que prácticamente una cuarta parte de la población de 20 años y más viven con hipertensión. Tabaquismo es un factor de riesgo asociado a cáncer, a hipertensión, y vemos que es un hábito que está presente en la población de 20 años y más. En este caso, en la frontera norte, pues es menor en todos los estados con respecto a lo que sucede a nivel nacional, pero sin embargo, bueno, ahí está presente. Llama mucho la atención el caso de Baja California, que está bastante más por debajo que el resto de los estados. Y sobrepeso y obesidad. Este dato ya lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Sabemos que la frontera norte, la situación de sobrepeso y obesidad es un problema, es una situación que requiere de mucha atención y por lo mismo aquí en la frontera se han desarrollado intervenciones, programas específicos que están tratando de reducir esta problemática. A nivel nacional vemos que 3/4 partes de la población de 20 años y más tienen sobrepeso u obesidad. Pero vemos que en Baja California y en Sonora el 81% de esta población tienen sobrepeso y obesidad. Y esto se hizo a partir de medir y pesar a las personas para la ENSANUD. Entonces así se encontraban al momento de la encuesta. Entonces, bueno, vemos que efectivamente es una situación importante en algunos estados, quizá un poco más que en otros. Solamente Tamaulipas está por debajo del promedio nacional, pero de cualquier manera es más de 2/3 partes de personas viviendo con sobrepeso y obesidad. Ahora bien, veíamos el tema de defunciones y vemos el tema de prevalencia de diabetes, hipertensión y sobrepeso y obesidad. Estos padecimientos están relacionados directamente con las principales causas de mortalidad. Entonces vemos que efectivamente las condiciones de salud se están viendo reflejadas directamente en la situación de mortalidad que estamos viendo en la frontera. Entonces sí, esta es una tarea importante que se tiene que seguir atendiendo, atender a las personas con diabetes, con sobrepeso y obesidad y con hipertensión.
con una estrategia integral, que bueno, se están haciendo muchos esfuerzos, pero es evidente que todavía hay mucho por hacer en este sentido, porque estamos viendo que los datos hablan de que la problemática ahí sigue y sigue creciendo. No incluía aquí esos datos, pero con respecto a las encuestas anteriores y con respecto a los datos de mortalidad de otros años, estos padecimientos siguen creciendo. La mortalidad sigue creciendo en estos rubros, las prevalencias siguen creciendo, entonces es un tema que se tiene que abordar de manera inmediata. Otro tema relevante en la frontera norte de México es el VIH. ¿Por qué? Bueno, lo mencionaba el doctor Magis, pero en conjunto la frontera norte representa un escenario muy peculiar en términos de VIH, sobre todo porque pues, estamos en una constante interacción con Estados Unidos. Ellos vienen para acá, nosotros vamos para allá. Entonces, bueno, antes, ahorita ya no, pero esto pues implica que estamos expuestos no solamente a lo que sucede aquí a nivel local, sino también lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vemos que el número total de casos, vemos que en Baja California es el estado que tiene el mayor número de casos en la frontera norte, seguido por Nuevo León. Entonces, ya lo mencionaba el doctor Magis, Tijuana, en términos de VIH, es una de las ciudades más estudiadas por las condiciones particulares, por la prevalencia tan elevada y por las poblaciones en las que se presentan estos casos. Aquí calculé la razón hombres-mujeres solamente para tener una idea de qué tanto se está viendo la presencia de mujeres en los casos de VIH. Y bueno, pues vemos que en el caso de Baja California y Tamaulipas, es en los estados en donde proporcionalmente hay más mujeres viviendo con VIH que han sido detectadas que en los otros estados de la frontera norte. Cuando estaba haciendo el ejercicio para esta presentación, al revisar los datos, esta tabla, bueno, me llamó mucho la atención, quería ver el tiempo o el año en el que fueron diagnosticados esos casos de VIH que veíamos en la lámina anterior. Y bueno, pues aquí a mí en lo personal me brincó mucho el caso de, por ejemplo, Tamaulipas, ¿era? Sí, Tamaulipas. Si ustedes ven aquí, en 2010 fueron 241 casos detectados, se subió, tiene un comportamiento más o menos en general hacia la alza, pero en 2020 solamente se registraron 23 casos. Si lo vemos para todos los estados, vemos que en todos los casos hubo un descenso con respecto a lo que sucedió el año anterior, pero en general con respecto a la tendencia que venía marcándose en los últimos 10 años. Y bueno, pues esto es un resultado directo de la pandemia por COVID-19. Al ya no haber pruebas de detección, pues están detectando menos casos, hay menos personas que están alertas de su estatus. Entonces, bueno, aquí en muchos casos yo sé que ya se están retomando las actividades de detección de VIH y de otras enfermedades. Entonces, bueno, aquí solamente es un reflejo que los datos para 2020 pues ya rompieron con la observación que traíamos de los últimos 10 años por esta situación que pasó. Si lo vemos en términos de incidencia, pues vemos aquí que la incidencia pues sí disminuyó, pero pues sabemos que es una disminución por falta de detección, no tanto que de verdad haya sido una disminución. Entonces aquí, bueno, pues hay que pensar en cómo vamos a revertir lo que pasó el año pasado para tratar de mejorar, sobre todo, por ejemplo, en Tamaulipas, en Coahuila, pues, prácticamente en todos los estados, pero creo que el caso que a mí más me llamó la atención fue Tamaulipas, en donde se hace mucho más evidente pues, el impacto que tuvo la pandemia en términos de detección de VIH. Y bueno, ahora
consideré que no podíamos dejar de hablar de situación en la frontera en estos tiempos sin mencionar el tema de COVID-19. Yo sé que hay muchos temas de salud que podrían haber sido abordados en esta ocasión. Por ejemplo, la tuberculosis es un tema de mucha relevancia en la frontera. Hay otras enfermedades, por ejemplo, dengue, que se da en algunos de los estados de la frontera. Pero bueno, mi intención era más darles una panorama un poco más general y centrarme un poco más en términos de las enfermedades no transmisibles y del VIH, justo por esto que les mencionaba del descenso en la incidencia. En términos de COVID, cuando yo comencé a trabajar con este tema de enfermedades no transmisibles, al revisar la literatura, pues me di cuenta que ya no era un tema, se seguía trabajando, pero ya no como que con la urgencia de antes, como que de repente se le perdió un poquito este auge que tenía el tema, pero ahora con lo de COVID-19 y cuando vimos que gran parte de los casos que se complicaron o de las defunciones en donde había algún tipo de comorbilidad, principalmente de enfermedades crónicas, pues yo creo que esto nos está trayendo de nueva cuenta a la mesa, la discusión, la importancia, la relevancia de prestar atención a las enfermedades no transmisibles. Esta gráfica, aquí estoy sintetizando, esto es la distribución porcentual de las defunciones por COVID-19 durante el primer año de la pandemia, es decir, desde que se registró el primer caso hasta mi corte lo hice con los datos del 22 de marzo, que esto fue el lunes. Entonces vemos que en los 6 estados de la frontera norte, hay un porcentaje importante de personas que fallecieron y a quienes se les diagnosticó, que ya tenían con el diagnóstico de diabetes, también el tema de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también, por ejemplo, el tema de hipertensión está aquí, está muy importante la enfermedad renal, que si se acuerdan veíamos en las causas de defunción en 2019, que la enfermedad renal crónica pues también estaba por ahí presente. Entonces, bueno, a la luz de esto, creo que es sin duda bien relevante que tengamos el propósito de continuar trabajando, no solamente estudiando, sino trabajando, haciendo propuestas para atender a estos padecimientos, porque bueno, ya vimos que esto convierte a las personas en sujetos mucho más vulnerables a este tipo de padecimientos infecciosos que desarrollen complicaciones. Entonces, para mí, la aparición de esta pandemia, pues es una clara señal de que tenemos que trabajar en estos temas de salud también, porque pues ya vimos que nos va a estar trayendo consecuencias. Ahora, este análisis lo hice el año pasado, por ahí de abril, cuando recién estaba comenzando todo el asunto de la pandemia, y ahora lo quise replicar porque en su momento a mí me llamó mucho la atención. En Baja California, el 20% de las defunciones o las personas que fallecieron no presentaban ninguna comorbilidad, pero, por ejemplo, en Coahuila, el 38%, en Nuevo León, el 30%, pero había personas que tenían una comorbilidad de las que ya mencionamos, y tenían 2 comorbilidades, tenían 3 comorbilidades, tenían 4 y más comorbilidades. Hay casos en algunos estados de personas que tenían hasta 10 comorbilidades, las 10 de estas que les había mencionado aquí, las tenían todas. Y todavía en otra es una categoría abierta donde pueden caber más. Entonces, bueno, creo que esto también es un reflejo importante de la necesidad que tenemos en la frontera norte en particular, pero yo creo que en todo el país en general, de seguir atendiendo de manera clara y efectiva, por ejemplo, con la entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia, pues yo creo que se tienen que tomar otro tipo de medidas más en términos de educación, más en términos de prevención, de concientización de la población sobre las enfermedades crónicas, porque pues, estamos viendo que su impacto es
es significativo. Y bueno, para concluir, bueno, la población afiliada a algún servicio de salud, ya sea público o privado, en la frontera norte, pues vemos que es mayor en términos generales que con respecto a lo que se observa a nivel nacional. Esto, bueno, yo creo que hay que ver cómo se comporta en términos de uso, ahora que ya entre bien en funciones plenamente el INSABI, hay que ver cómo va funcionando. El IMSS es un caso muy importante y eso tiene que ver con la estructura económica de la frontera norte, en donde hay mucha industria maquiladora, por ejemplo, y pues estas personas tienen acceso a IMSS y eso hace que, bueno, el uso del servicio de salud del IMSS sea mucho más elevado que con respecto a lo que sucede en el resto del país. El uso de los servicios médicos en farmacias creo que es un caso que hay que ponerle particular atención. Hay muchas personas, por ejemplo en Tijuana, las comunidades de migrantes originarios de Haití y de Centroamérica, es a donde están acudiendo a atenderse porque no tienen opción de ir a otro lugar, a consulta médica regular, entonces van a este tipo de servicios principalmente. Entonces, bueno, creo que es ahí una oportunidad para analizar y ver qué es lo que está sucediendo ahí en este tipo de facilidades médicas. La estructura de la mortalidad por causas en la frontera norte de México vemos que es muy similar, aunque tiene algunas particularidades, pero en este caso creo que sí hay que prestar atención a las enfermedades no transmisibles, pero también algunos temas que de repente no tienen tanta difusión, como por ejemplo lo veíamos la enfermedad del hígado, la enfermedad alcohólica del hígado, es un tema pues importante que hay que atender, sobre todo porque está relacionado con una adicción. Las prevalencias de enfermedades no crónicas, sobre todo de hipertensión y sobrepeso y obesidad, pues nos hablan de la necesidad que tenemos en la frontera norte de continuar atendiendo estos padecimientos por sí mismos, pero sobre todo por las consecuencias que ya vimos en términos de mortalidad por enfermedad del corazón y por diabetes. Y por último, bueno, les platico que para esta presentación comencé a hacer un ejercicio, nada más como no lo concluí, no lo quise presentar, pero el impacto que está teniendo COVID en términos de las defunciones. En Baja California, por ejemplo, las defunciones relacionadas a COVID representan el 30% de las defunciones que sucedieron en 2019. Entonces, eso nos habla que un término que se ha estado usando mucho es esta sobremortalidad debido al COVID, pues los vamos a estar viendo y analizando en los próximos meses, sobre todo cuando ya estén disponibles las bases de mortalidad, y pues vamos a tener una mayor idea del impacto efectivo que ha tenido la pandemia en la mortalidad y en general en la salud en nuestro país. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Dejo abierto por si hay preguntas, con mucho gusto para atenderlas. Muchas gracias, doctor González, por un magnífico panorama general y con su comparación con México. Estamos esperando las preguntas, pero mientras tanto quisiera hacer una reflexión porque vemos en la frontera norte uno de los posibles futuros de todo el país. Las encuestas nacionales nos hablan del crecimiento de las enfermedades no transmisibles, pero evidentemente en la frontera ya han avanzado. Y también han avanzado cosas que pensamos que son positivas, como el tema de aseguramiento, más personas con IMSS y todo esto. Entonces, creo que es un buen marco para empezar toda esta discusión. Y por otro lado, el tremendo impacto que ha tenido la epidemia, como se ha apagado, digamos, mucha de la salud pública y esta detección que se cayó, no solamente la vemos en VIH, también eso lo ha publicado también Censida a nivel nacional, se ve en otros temas, tuberculosis, todos los temas, vamos a tener un rezago. Entonces, pero le quisiera preguntar para esperar las preguntas que nos estaría haciendo el público, ¿qué consecuencias ha tenido el cierre de la frontera más allá
de la dificultad que tienen las personas que tienen solamente visa de turista para pasar, porque entiendo que las personas que tienen otro tipo de situación migratoria en Estados Unidos sí están pasando de un lado a otro. Entonces, no sé si hay comentarios suyos de cómo nos va, qué ha pasado en este año que está cerrado la frontera, ¿no? Yo creo que el principal impacto ha sido en términos económicos, y sobre todo, por ejemplo, en Tijuana es muy común que las personas, aunque tengan visa de turistas, van de compras aquí a California para vender productos en México. En términos de salud, híjole, yo sé que hay muchas personas, conozco casos de personas que reciben su tratamiento, por ejemplo, para VIH al otro lado de la frontera. Entonces, estas personas han estado con una falta de acceso a sus tratamientos. En algunos casos, pues buscan la manera de contactar conocidos, o se han estado desarrollando redes de personas que cruzan y están recolectando los medicamentos al otro lado. Entonces, esto yo creo que en algunos casos sí ha tenido mucho que ver. Ahora, como los ciudadanos estadounidenses y los residentes, los que tienen la tarjeta verde, la Green Card, los residentes permanentes en Estados Unidos, pueden ir y venir, pues ellos siguen viniendo al médico, siguen viniendo de visita para el lado mexicano, pero definitivamente sí, para el lado mexicano sí ha sido un impacto más grande en esos términos, pero en términos económicos, híjole, yo me atrevo a decir, digo, no soy experto, no he analizado los datos, pero creo que el impacto en términos económicos ha sido más grave para el lado estadounidense. Estaba leyendo justo una nota que han cerrado aproximadamente el 35% de los negocios aquí cruzando nada más la frontera. Entonces, creo que el impacto en esos términos sí ha sido importante. En términos de población migrante, pues el tema ha sido, yo creo que de impacto. Todo este tema del quédate, ¿cómo se llama? Quédate en México para los migrantes que están buscando asilo, refugio, pues ellos sí, por ejemplo, se han visto en un limbo legal en donde pues no pueden irse a Estados Unidos, están aquí en México, pero las condiciones en las que se encuentran aquí pues sí son deplorables. Entonces, yo creo que el impacto igual, como usted lo mencionaba, doctor Magis, pues todavía no lo estamos viendo con claridad, lo vamos a ver ya dentro de muy poco cuando comencemos a regresar a la normalidad y comencemos a analizar y veamos que el impacto pues, ha sido eh, muy intenso para muchos sectores en la frontera. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que voy a empezar a leer. Eh, una de la coorganizadora conmigo, de la doctora Ana Rosa Moreno. ¿Y qué se sabe de la salud de los migrantes y si tienen datos? Eh, Datos sistematizados no he tenido acceso, pero estoy trabajando con unos colegas en un proyecto justo sobre salud de migrantes. Apenas estamos comenzando a explorar, a entrevistar a médicos, a responsables de centros de salud. Y bueno, lo que nos cuentan es que las poblaciones migrantes están acudiendo a los centros de salud y a los consultorios en las farmacias, como les mencionaba durante la presentación. Y pues el tema, digo, es bien diverso. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Haití, han estado detectando casos de VIH en personas que no estaban al tanto de su estatus. Ha habido casos de varicela, ha habido casos de algunas enfermedades que en México pues ya no vemos con tanta frecuencia, pero sobre todo el, el tema principal que están viendo los médicos es la parte cultural, las barreras que están enfrentando ellos como médicos y los migrantes cuyo idioma no es el español, el idioma nativo no es el español. Toda esta problemática para comunicarse con los médicos está teniendo ahí, está representando una problemática que justo es lo que estamos ahí tratando
de entender con este trabajo de investigación, pero desafortunadamente no hay información tan puntual sobre los migrantes como población aparte. Sin embargo, es importante llevar algún tipo de registro. Por ejemplo, en términos de los migrantes que están en los albergues, por ejemplo, ahí sí hay algún tipo de información, pero pues es una parte muy pequeña, pero los que están en el campamento, en la garita, o los que están ya sentados en algunas comunidades, pues ahí son cuestiones muy locales, pero justo estamos ahí trabajando para tratar de sistematizar la información. Sabemos que están enfrentando la situación como todos los demás, en los mismos términos. Hubo casos aquí muy publicitados a nivel local en Tijuana de una persona del sexo femenino originaria de Haití que falleció a la entrada del Hospital General por COVID, que ya llegó en condición muy crítica. Entonces, pero más allá no hay información tan sistemática. Ahora, en términos de migrantes repatriados, pues ahí sí tenemos un poco más de información. La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos cuenta con los módulos de atención a la salud del migrante repatriado, en donde no se les ha dejado de ofrecer servicios básicos de detección, como se les toma presión, glucosa, se les hace prueba de detección de VIH y tienen acceso a servicio de atención psicológica. Y en esos casos, bueno, pues sabemos que hay migrantes que han requerido que se les dirija a los servicios locales de salud porque traen diabetes sin control o no sabían que tenían diabetes y se les está detectando, traían la presión alta. Entonces, en esos casos pues, se les está dirigiendo a los centros de salud. Para esa población en particular, pues sí, tenemos un poco más de claridad, porque la comisión es quien los atiende a estos migrantes, y estos módulos están en 6 puntos a lo largo de la frontera: Tijuana, Nogales, eh, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Son 5, siempre cuento uno extra porque antes estábamos en Mexicali, pero ya no. Entonces, sobre esta población, pues tenemos un poco más, pero sin lugar a dudas es una asignatura pendiente, contar con información un poco más sistemática que nos permita conocer bien a bien cuál es la situación de salud de la población de migrantes en la frontera. Gracias. Tengo una pregunta que me hacen llegar por WhatsApp. Entonces, es del profesor Adán Castro de la facultad, que reflexiona si esta caída en la detección del VIH del lado mexicano también es posible que se haya visto del lado de Estados Unidos. ¿Hay alguna información de lo que está pasando con este apagón de la salud pública también del lado norteamericano? Sí, al inicio de la epidemia, entre abril y septiembre, se suspendió por completo la realización de pruebas de VIH en algunos estados. Tengo la información sobre Arizona, que bueno, yo ahí trabajaba con algunos socios que se dedicaban a hacer pruebas de VIH y ellos pararon por completo la realización de pruebas. A lo que pasaron ellos allá para no detener por completo la detección de VIH fue al envío o entrega de kits de pruebas rápidas. Se les entregaban a las personas o se les mandaba vía servicio postal a sus domicilios para que cada quien en su casa se hiciera su prueba y conociera su estatus con la información de que en caso de salir positivos, pues tenían que acudir a alguna clínica para que se les hiciera, uno, la prueba confirmatoria y dos, comenzarles a dar el seguimiento necesario. Entonces, es muy probable que los datos de VIH en Estados Unidos también veamos que hubo un descenso, pero esto de alguna manera se revirtió, digamos, por ahí del último trimestre del año pasado en algunos estados. Menciono el caso de Arizona porque es el que conozco, pero es muy posible que esto se haya dado en otros estados de igual manera, porque es muy común que hay programas allá que hacen el envío de estas pruebas rápidas
y de esa manera pues ya cada quien se hace su prueba en su casa y pues ya se tiene acceso a eso. El caso de las autopruebas o pruebas domiciliarias es incipiente en México, todavía no ha avanzado suficiente. Tengo otra pregunta que me llega por el maestro Vilchis, que nos está ayudando en el Messenger de Facebook, pone Luis Flores. ¿Qué consideraciones hay de los efectos de enfermedades mentales del COVID? ¿Han visto algo en la frontera? Um, yo participé en un estudio con una población muy particular, eran docentes universitarios y estudiantes universitarios. El estudio lo hicimos en realidad con otra intención, lo hicimos con el propósito de ver a qué se habían enfrentado con este cambio de la modalidad presencial a la modalidad remota en la enseñanza, porque sabemos que muchos docentes, muchos estudiantes no contaban con el equipo ni con las habilidades para hacer frente a esto. Pero nos dimos cuenta de la importancia de incorporar preguntas relacionadas con estrés, depresión, ansiedad, y estamos encontrando pues que sí, hay muchas personas que nos reportaron el año pasado que estaban lidiando con muchos niveles de ansiedad. Por ejemplo, todo este cambio a la modalidad remota de enseñanza, a que ahora ya no hay una diferenciación entre las actividades escolares o laborales, las actividades de la casa, las actividades familiares. Entonces los niveles de estrés y de ansiedad pues fueron bastante notorios. Sabemos que el impacto que está teniendo para muchas personas es la falta de movilidad, la falta de socialización, porque para muchas personas sigue siendo muy importante la socialización en persona, entonces sabemos que están batallando mucho. Aquí en Baja California, la Escuela de Psicología abrieron un centro de llamadas para atender crisis en personas que requieran algún tipo de ayuda psicológica. Tengo entendido que han estado recibiendo un número importante de llamadas. De hecho, un indicador podría ser que comenzaron con un número reducido de voluntarios, estudiantes voluntarios, y tuvieron que duplicar el número de voluntarios por la cantidad de llamadas que estaban recibiendo. Entonces, pues yo creo que también es un tema que hay que darle puntual seguimiento porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que está pasando y sobre todo qué secuelas va a tener. Hay un estudio sobre niños, en donde hay niños que le están detectando síntomas de depresión asociada al hecho de la falta de socialización con otros menores. Entonces, si bien no hay datos, pero yo creo que por ahí debe de estar alguien trabajando sobre el tema con mayor detalle, pero sí, sin duda es un asunto al que le tenemos que prestar atención. Y tengo dos preguntas similares, una de Luis Becerra Hurtado, que también manda felicidades al doctor, y sobre la vacuna a migrantes mexicanos o de otras nacionalidades en Estados Unidos. ¿Cuál es la experiencia que se puede ver desde allá? Muchas gracias, doctor Becerra. Saludos igualmente, qué gusto saber de usted. Bueno, no hay ninguna restricción para que accedan a la vacuna. De hecho, muchos de las ventanillas de salud, muchos de los consulados de México en Estados Unidos están ofreciendo la vacunación para COVID-19 en sus instalaciones para la población mexicana. Entonces, desde el punto de vista de oferta, pues ahí está el servicio. Desde el punto de vista ya de los migrantes, sabemos que la población migrante es muy reacia, sobre todo si no cuentan con documentos para demostrar su residencia allá. Eso los hace renuentes a ir a los servicios de salud, solamente van cuando ya se sienten muy mal y por eso van hasta al servicio de emergencia. Pero para que se les aplique la vacuna ya tienen que sacar cita y para la cita literalmente les están pidiendo solamente que se registren en un sitio web o si no a través de una aplicación, pero no les piden absolutamente ningún documento
que esté relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos. Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, pues si les llegaran a pedir alguna identificación por aquello de la edad, que allá también habían comenzado con vacunación por grupos de edad, en muchos estados reciben la matrícula consular mexicana como identificación válida. Arizona era uno de los últimos estados, es el más reciente que hizo, que aprobó recibir la matrícula consular como una identificación oficial. Entonces, no, oficialmente no se está pidiendo ningún documento o se está limitando que los migrantes indocumentados no puedan recibir la vacunación. De hecho, se están trabajando con muchas organizaciones de base social, con universidades, porque pues creo yo que en este caso es bien importante que todos estén vacunados, no solamente los ciudadanos o no solamente los residentes legales, porque pues el virus no distingue de eso. Pasa de un indocumentado a un ciudadano y viceversa. Entonces sí, no ha habido ninguna restricción hasta donde yo tengo conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias felicitaciones, pero nos aproximamos ya al cierre de la presentación. Le quiero agradecer al doctor Jesús Eduardo González esta realmente clara exposición de la salud en la frontera que nos sirve para el arranque, el desarrollo del resto del seminario. Vamos a ir invitando a expertos también para que nos hablen de algunos de los puntos. Entonces, si lo vamos a poder seguir desarrollando, y si el doctor no tiene inconveniente, vamos a poner disponible su presentación para que sea una herramienta del departamento para profesoras y profesores y estudiantes que se quieran acercar, poder utilizar el material que él ha generado para este seminario, así como los futuros estarían disponibles en la página del departamento. Entonces, de nuevo quiero agradecerle la presentación y agradecerles a todos los que estuvieron en línea en esta primera sesión del seminario. Vamos a dejar la grabación en YouTube cuando esté ya procesada, disponible para que también pueda ser vista dentro de las redes de nuestro departamento. Pues bueno, muchas gracias y gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego.